Hola, me llamo Andrés Camacho, soy profesor en la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar de varianza y momentos de una variable aleatoria. Los objetivos son que seas capaz de calcular la varianza y los momentos de una variable aleatoria y para eso haremos el cálculo de varianza y momentos centrados y después al final comentaré un método alternativo para hacer este cálculo. Todo esto lo vamos a hacer basándonos en un caso práctico que dice lo siguiente. Un juego de azar consiste en lanzar dos dados y ganar tantos euros como valga la suma de las puntuaciones de los dados. Calcular los momentos de orden 1, 2, 3 y 4 de la variable aleatoria dinero ganado. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular la función de probabilidad de nuestra variable aleatoria dinero ganado, que llamaremos x. Esta variable aleatoria puede valer 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta 12, porque es la suma de las puntuaciones obtenidas, y la probabilidad de que x valga cada uno de estos valores la obtenemos de esta tabla. El espacio muestral está formado por 36 elementos, que serían sacar un 1 y un 1, un 1 y un 2, todo lo que tenemos aquí en la tabla. Entonces, si quiero calcular la probabilidad de que la variable valga 5, miré a la tabla y buscaré cuántos casos favorables hay, que son en este caso 4, y cuántos casos posibles hay, que son 36. Entonces, la probabilidad de que x valga 5 son 4 dividido entre 36. Nos damos cuenta de que es mucho más probable que salga un 7 a que salga un 12 o que salga un 2, porque el 12 y el 2 solamente nos salen en una de las 36 posibles opciones. El 2 nos saldría si en el primer lanzamiento sale un 1 y en el segundo un 1, y el 36 nos saldría, y el 12 nos saldría si en el primer dado tenemos un 6 y en el segundo un 6 también. Bueno, pues una vez hemos obtenido la función de probabilidad, vamos a trabajar con ella para calcular los momentos de la variable aleatoria x. ¿Cómo calculamos los momentos? El primer paso en el cálculo de los momentos es siempre calcular la esperanza matemática de la variable x. ¿Cómo calculamos la esperanza matemática? Pues aquí tenemos la expresión de cálculo de la esperanza. Para calcular la esperanza de una variable aleatoria x, tengo que multiplicar cada uno de los posibles valores que puede tomar x por la probabilidad de ese valor y hacer la suma de todos los resultados obtenidos. Bueno, pues los posibles valores que puede tomar x son estos de aquí. Las probabilidades de que x valga cada uno de esos valores que habíamos calculado en la transparencia anterior son estos de aquí. Y si multiplico el valor de x por la probabilidad de ese x, lo que obtengo son los datos de esta columna y al sumar todos estos datos me sale 253 entre 36, que es equivalente a 7. Una vez tengo este 7, que es la media de la variable aleatoria, lo que tengo que calcular es una nueva variable aleatoria, que es la variable aleatoria x menos la media. Es decir, si x toma valores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, x menos la media 7, recordemos, toma valores menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Y cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x menos la media tome cada uno de estos valores? Pues la misma que la que teníamos aquí. La probabilidad de que x menos la media valga menos 5 es un 36avos, que valga menos 4 son 2 36avos y así todos los datos que estamos viendo aquí. Bueno, pues se define momento centrado de orden n a la esperanza de la variable aleatoria x menos la media elevado a n. Es decir, ahora con esta variable x menos la media tendré que elevarle a 1, a 2, a 3, a 4 y a todos los valores que quiera y calcular la esperanza de esas variables aleatorias x menos la media elevadas a n. Bueno, pues para eso parto de esta tabla. ¿Cuál es la esperanza de x menos la media elevado a 1? Eso lo llamaremos momento de orden 1 o momento centrado de orden 1. ¿Cómo lo calculo? Pues tomo la variable aleatoria x menos la media y multiplico cada uno de los valores que pueda tomar, que son los que tengo en esta columna, por la probabilidad de que se den esos valores, es decir, esta columna. Hago esa multiplicación, sumo los resultados y la solución me sale 0. Y esto no es una casualidad. El momento centrado de orden 1 siempre nos va a salir 0, porque la esperanza matemática de una variable aleatoria menos su media siempre nos sale 0. Pero esto no ocurre con el momento de orden 2. El momento de orden 2 se define también como varianza, es un valor muy utilizado en probabilidad y en estadística. ¿Cómo se calcula el momento de orden 2? Pues la expresión de la esperanza me dice que el momento de orden n es la esperanza de la variable aleatoria x menos la media elevado a n. Para calcular el momento de orden 2, lo que tendré que hacer es calcular la esperanza de x menos la media elevado al cuadrado.
¿Eso cómo lo calculo? Pues calculo cuánto vale x menos la media elevado al cuadrado y para cada uno de sus posibles valores lo multiplico por la probabilidad. Eso es lo que he hecho en esta columna. Aquí estaba calculado el momento de orden 1 de la transparencia anterior y aquí en esta nueva columna he añadido el momento de orden 2. ¿Cómo calculamos el momento de orden 2? Bueno, pues tomando los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria x menos la media elevada al cuadrado y multiplicando eso por la probabilidad. Por ejemplo, para obtener este valor de aquí, el de la primera fila, lo que tengo que hacer es multiplicar menos 5 al cuadrado por un 36avos y eso me sale 25 36avos. Por ejemplo, para obtener el valor que tengo aquí, lo que tengo que hacer es multiplicar 3 al cuadrado por 3 36avos y eso me sale 27 36avos. Una vez he obtenido toda esta columna, llamaré momento centrado de orden 2 o varianza a la suma de todos los números que tengo en esta columna, que en este caso son 210 dividido entre 36. La varianza de esta variable aleatoria es 210 dividido entre 36 y eso me da 5,833 de periodo. A la raíz cuadrada de la varianza de una variable aleatoria se le llama desviación típica y en este caso la desviación típica vale la raíz cuadrada de este 5,833 y aquí está mal calculado, faltaría calcular la raíz cuadrada. Momento centrado de orden 3, ¿cómo se calcula? Bueno, el momento centrado de orden 3 es la esperanza de la variable aleatoria x menos la media elevado al cubo. Entonces, en esta columna lo que he hecho ha sido ver cuánto vale x menos la media elevado al cubo para cada uno de las filas. Si la x menos la media es menos 5, pues x menos la media elevado al cubo sale menos 125. Si eso lo multiplico por la probabilidad de un 36avos, pues me sale el resultado de menos 125 partido por 36. Haciendo esto para cada una de las filas, obtengo esta columna de aquí, que me dice cuánto vale el producto de la probabilidad de x por x menos la media elevado al cubo. Si sumo todos estos valores, me sale 0, es decir, el momento de orden 3 es igual a 0. Esto no ocurre para todas las variables aleatorias. El momento de orden 3 es igual a 0 única y exclusivamente en aquellos casos en que las variables aleatorias tienen una distribución una distribución simétrica, ¿vale? El momento de orden 3, repito, es igual a 0 si la distribución de la variable aleatoria con la que estamos trabajando es simétrica. Y de forma parecida calcularía el momento de orden 4. Otra forma de calcular los momentos es utilizando las esperanzas matemáticas de la variable x, del cuadrado de la variable x, del cubo de la variable x y la esperanza de x elevado a 4. ¿Cómo se calcularía esto? La ventaja que tiene utilizar este segundo método para el cálculo de los momentos es que no necesito calcular la esperanza matemática primero y luego calcular la variable aleatoria x menos esperanza matemática. Puedo hacer directamente estas columnas sin realizar cálculos intermedios. En esta primera columna multiplicaría el valor de x por la probabilidad, en esta segunda columna multiplicaría el valor de x cuadrado por la probabilidad, x cubo por la probabilidad, x4 por la probabilidad y al final, realizando la suma de todos los elementos de cada una de estas columnas, que es lo que he colocado aquí, calcularía la esperanza matemática de la x cuadrado, de la x cubo y de la x a la cuarta. Y, como decía, puedo utilizar estos resultados para calcular los valores momentos centrados que me tienen que dar el mismo resultado que en la transparencia anterior. Bueno, para eso utilizaré estas expresiones. Estos no son directamente los resultados, sino que debería de combinarlos utilizando estas expresiones. Por ejemplo, para el cálculo del momento de orden 2, que es la varianza, podemos hacer la resta de la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x elevada al cuadrado, es decir, menos la media elevada al cuadrado. ¿Y qué ocurriría si trabajáramos con variables continuas? Pues el cálculo de los momentos de orden n se hace mediante esta integral, multiplicando la función densidad de probabilidad de la variable por x menos la media elevado a n y realizando esa integral entre menos infinito e infinito. Como conclusión, hemos aprendido a calcular los momentos de una variable aleatoria. Muchas gracias por tu atención.